Cuántas veces caminé contigo en el barrio Meix, comprando chucherías chinas que venían ciertamente de un país al otro lado de la tierra, tan lejos de mí. Ahora que no existe tal país, tengo un nudo en la garganta porque nunca te sentí. Cuando dije que se mueran esos hijos de puta. Ahora que llegó el Armagedón, ya no tengo ni una Biblia para poder abrazar al dormir. Y me acuerdo cuando vi a mi país aquella tarde de septiembre, y lo vi tan partido y desmembrado, partiéndose a pedazos. Me juré que cuando viejo de él me iba a encargar. Sé que las estrellas quieren que cuando muere el germen de todo lo que hay, al menos el rastro de mi esencia, al menos que el rastro de mis penas, al menos que el rastro de mi soy. Hola, y seguimos conociendo gente. Esta vez estamos con Javier Sandón. Él es bibliotecario. Yo escuché rumores de este personaje y quise que estuviera para conocernos en este programa. Y la pregunta principal, ¿quién eres tú? Es una pregunta media existencialista. Un poco, mucha un gente poco, me contesta sí, eso, pero es verdad. O sea, sí. ¿quién eres tú? Claro. Bueno, yo soy bibliotecario, como decías, y poeta. Escribo poesía principalmente. Estudié en la Universidad de Santiago, en la USACH, pedagogía en castellano. Sin embargo, ejerzo o sea, trabajo en bibliotecas. De todos modos, mediando la lectura, ¿cierto? Haciendo actividades culturales también. Pero lo que más me apasiona es escribir. ¿Sí? O ¿Tienes sea, algún libro publicado, conocido? sí, publiqué un libro hace 2 años que se llama Christie. Qué lindo el nombre. Sí, aquí ya, no súper Para la preparado. cámara, ponelo Por para si que lo acaso. vean. Bueno, este libro es Christie. Ya quedan poquitas copias de este tiraje, que fueron de 150 aproximadamente. Y ahora vamos a lanzar con Alarido Ediciones, otra segunda edición, que lo que modifica principalmente, bueno, son algunas fe de ratas y la portada, que es mucho más postmoderna. Qué buena. Felicitaciones. Estamos Gracias. esperando el lanzamiento para que nos informen ahí en el Facebook y compartir y invitar más gente. Bueno. Mira, la entrevista, más que basarse en las Ujú. personas, se basa en una opinión histórica contemporánea de lo que pasa en nuestro país. Claro. Es una perspectiva. ¿Tú qué opinas de la realidad socioeconómica y cultural actual? ¿Cuál es tu visión de las cosas? Claro. Bueno, en el contexto de Chile principalmente, considero que hay una desigualdad económica que viene arrastrándose desde la dictadura y también hay una herencia cultural muy fuerte, o hubo una herencia cultural muy fuerte que en estos momentos se está poniendo ya en tensión. Donde, por ejemplo, mi madre, que ella fue, por así decirlo, una hija de la dictadura, porque ella estaba creciendo, no sé, tenía algo como 15 años cuando era el 85, por ejemplo. Siento que esa generación nació con un miedo a expresar sus ideas, o si no miedo a expresar sus ideas, como también a ser un poco alienada. Está ese grupo y también otro que fue más combativo. Sí, es que Sí, somos una es una generación generación castrada, por bien, así. sí, es una generación, es bien heavy, como que, por ejemplo, yo tengo amigos que sus papás fueron exiliados políticos, em, y son muy políticos, y a mí a veces me llama la atención de que mi familia no lo sea tanto, pero como dices tú, yo creo que tiene que ver con eso, una generación castrada. Y aún así, si eres hijo de un exiliado político, eh, también hay algo que se te privó, ¿no? Sí, obvio. O si viviste en la dictadura misma, también hubo muchas cosas que se te privan. Entonces siento que como que la generación, a lo mejor mi generación y las que siguen, son las primeras que nos atrevemos un poco porque no crecimos con ese miedo, A romper ese probablemente, a círculo. romper ese círculo. Entonces creo que
es bastante interesante lo que está pasando hoy en día con el feminismo, con las diversidades sexuales, lo que ocurre con, al fin, en la televisión o internet también masificó mucho el tema de casos de colusión, que eran cosas que se sabían hace mucho tiempo, pero que en realidad ya Ahora es ahora, como que se destaparon, así, claro, sí, se abrió la olla al se abrió caldo. sí. A propósito del ¿Mm? feminismo, ¿cuál es tu visión del feminismo? ¿Cuál es tu Mm, postura? ¿Tú te consideras feminista, machista o tienes otra postura claro. frente a esto? Bueno, machista obviamente no, porque y sí me considero feminista, en el sentido de que estoy a favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Yo siento que el feminismo tiene que ir hacia allá, hacia esa igualdad de derechos. Ahora también siento algo que hay que diferenciar entre el feminismo y el embrismo, que se puede caer al otro extremo, como en el machismo. Y esto porque la violencia, ¿cierto?, se puede ejercer de un género a otro. Encuentro súper correcto tu comentario porque la mayoría de las personas me dicen no son feministas y a veces no entienden bien el concepto y también nos ven una postura más global, que en realidad lo que necesitamos es una equidad. Claro, O una sea, equidad. somos iguales, o sea, un hombre le puede poner a una mujer como Mm. una mujer le puede pegar a un hombre. Sí, pues que se puede dar de las dos formas y también es que siento que se están dando cosas muy buenas, obviamente para el feminismo que es súper necesario reconocer, y ni siquiera reconocer es la palabra, yo diría que eh, es entendernos como parte de un todo femenino y masculino. También hay un tema muy amplio hay que abordar en cuanto a al género, que Y de la se igualdad entiende. de género, de las minorías gay que existen y Ujú. lesbianas, ¿tú qué opinas? ¿Cómo los ves tú? Bueno, Desde tu yo... perspectiva, porque por ejemplo una Ajá, persona mayor de 60, 70 años encuentran que es lo último, claro. pero tú eres una generación nueva, ¿cómo ves eso? ¿Cómo Bueno, lo sientes? de partida a mí me gustan los hombres, entonces me toca el tema así en lo personal. Y es lo mismo que el feminismo finalmente, cuando se lucha en el sentido de que se busca la equidad y como te Pero digo, como el conocer. sociedad, ¿cómo tú las sientes? ¿Tú crees que nuestra sociedad está madurando o sientes Mm, que aún les falta como para llegar a la aceptación? Porque mucha gente no te acepta con tu postura sexual, por así claro. decirlo. ¿Cómo los ves Mm. tú? Es que la carga cultural es muy fuerte. Siento que es eso. Los miedos instaurados por muchos años que, no sé, pues imagínate, antes encarcelaban a los Sí. homosexuales. Entonces, O como te existe metían esa... al servicio militar obligatorio para que dejaras de ser gay. Así. Claro. Sí, pero tratamientos especiales. Entonces, bien, em, por así decirlo, es bien fuerte la carga cultural que hay, sobre todo con las generaciones anteriores. Yo siento que tal vez de mi generación, yo veo, en mi generación en realidad veo a mi colegio de curso en cuarto medio, era como un momento, un punto de inflexión, así como de ya comenzar a abrirse a esta nueva realidad, aunque era complejo. Pero ya luego entrando a la universidad y a lo mejor habitando otros espacios mucho más libres que un establecimiento educacional, me he dado cuenta que nuestras generaciones en realidad son muy relajadas. Pues, de hecho, mi hermano chico, que, bueno, no tan chico, tiene 17 años, y él creció Sí, con esta normalidad, por o así sea, por decirlo. ejemplo, mi hija chiquitita Ujú. tiene 12 y estábamos con el tema del racismo. No, Ya. si tengo una compañera que es negrita que es re simpática. Ellos no lo ven, por ejemplo, como una mamá decía, ¿cómo es posible que tengan estos animales con los niños? Oh. Entonces yo la iba ¿En serio que mirando, una una apoderada del apoderada colegio. decía eso? Claro, entonces yo no quise debatirlo, Qué porque en fuerte. realidad ya hay batallas que prefiero evitar, porque en realidad no se van a Sí, ganar, no, son batallas ya perdidas. dan ganas como de agarrarle, ya, entonces las evito. Ya. Pero sí existe todavía el racismo y falta mucha inclusión de las personas y aceptación, porque en el fondo es lo mismo que antes, la diferencia es que ahora lo decimos. Y Claro. eso es algo que como sociedad tenemos que ir madurando. Mm. Cuéntame un poco más de tu tema, de tu postura feminismo. ¿Qué opinas del aborto? ¿Qué crees tú de eso? Mm. ¿Hace falta en Chile una ley Sí, aborto libre igual que y en Argentina? gratuito, sí. Sí, porque he sabido que
que es una práctica que se realiza y solamente por no tener los recursos económicos, hay chicas que ponen en riesgo su vida, además que son apuntadas socialmente. Un aborto yo creo que nunca va a ser un tema, no sé, cuando la gente dice, ahora que se puede abortar, van a abortar más mujeres y van a abortar poco menos que todos los meses, pero yo creo que un aborto nunca va a ser algo fácil. Entonces, Mm. es una tontera pensar de esa manera, sino simplemente es como dar la facilidad. Y en tu caso, en tu posición, la Ujú. adopción, ¿las has pensado alguna vez en el futuro lejano? Mm. Eh, en mi caso particular, no. ¿No te ves con familia todavía? No, no me veo con familia, adoptando no, porque es, tema, es complicado el tema de ser padre. Y Sí. también, de solo pensarlo, que fuera con una mujer, un hombre, como fuera, em, es complejo pensarlo porque, bueno, de partida en lo económico, em, y también por un tema de tiempo, de cosas que uno tiene ganas de hacer. Entonces, para mí podría decirse que es como más fácil, ¿no? No pensar en eso por ahora. Claro, no pensar en eso por ahora. Ahora, si hay gente que quiere hacerlo y una pareja gay, lesbiana, O sea, tú o estás de sea, acuerdo con la sí, pues adopción obviamente. en ese caso. Ujú. Pero todavía no te lo he planteado, que igual tú eres súper joven todavía, Sí, estás es que empezando. también sabes lo que me ocurre, que siento que si tuviera un hijo me gustaría tenerlo joven, porque me gustaría que fuera casi como, no es lo mismo que tener un partner, pero generar una mayor cercanía. Entonces ya siento que va pasando el tiempo y ya, no sé, pues cuando eh, mi hijo tenga 10 si tuviera 10 por ejemplo, yo ya voy a tener casi 38, 40. Que es una tontera a lo mejor, pero no sé por qué pienso eso, que me gustaría haber sido padre joven si hubiese sido padre. Ah, Una cosa momentánea, así por sí, decirlo. Y de tus perspectivas literarias, aparte del Renacimiento, ¿estás trabajando en otros textos? sí. Bueno, de Christie, el, re- ha sido una experiencia súper bonita, eh, más que por un tema de venta o de lo que fuera, en ese sentido comercial que como hablamos No, no, delante, comercial no, eso, en poesía el sobre poesía todo. no. Si cuesta vender los Sí, libros y que la gente se enganche, sobre todo los poetas que están empezando. mm, Pero fue una buena experiencia. sí, ¿Cómo te trató tu editorial? la editorial me trató bien, me trataron bien los chicos, como de hecho ellos me publicaron gratis, fue como todo se dio, porque llegó un tiempo que ya estaba cansado de buscar a lo mejor editoriales o cosas que todo esto en el mundo literario, cuando uno está recién empezando, es como bien diluido, por así decirlo, No, y difícil, complejo, sí, sí, complejo. porque en delante hablábamos Ujú. con Andrew, Manuel que estaba acá, ¿Ya? de ese tema, que somos como súper poco solidarios, así súper poco amigos, así no damos ni los datos, así por la mayoría, no es mi caso. Pero te trató bien, te gustó. ¿Cuántos Sí. ejemplares sacaste en la primera edición? La primera edición fueron 150 ejemplares. Y ya estamos listos para la segunda. Sí, ya ¿Y la estamos con eso. segunda edición, cómo viene? ¿Viene en un nuevo formato? ¿Trae nuevos textos también? La segunda edición, como les decía, es básicamente cambia la portada. Quise cambiar la portada a lo mejor por un tema de que tal vez una portada más llamativa o más referente al texto mismo. ¿Y más o Eh, menos a qué textos se refieren tus textos? ¿A qué van? bueno, Christie es la historia de un personaje. Christie puede ser, es un juego, sí, porque Christie puede ser la Christie, que es una travesti, o puede ser Christie como Cristo. Entonces, toda una ironía del sufrimiento de Jesucristo con el sufrimiento de esta travesti y a la vez una crítica a la religión católica institucional. Muy bueno, Sí. debe ser muy interesante tu libro. Está como la temática y Cristi también el nombre es muy motivador Ah, sí. por el tema del sufrimiento, que en el fondo padecen mucho como Cristo por ser incomprendido en el fondo Claro. también. Y yo sé que también te gusta hacer eventos de gestión cultural. ¿Cómo fue tu experiencia con eso? Ah, sí, mira. Bueno, principalmente se me daba la oportunidad cuando entré a trabajar en la biblioteca pública de Conchalí. Porque en ese lugar, bueno, mi jefa tiene como, por así decirlo,
el ímpetu o la apertura de aceptar los proyectos que uno proponga, que vayan en pos, obviamente, de fomentar la lectura. Y también fomentar la lectura, a mi modo personal de ver, siempre he encontrado que la literatura, la poesía se liga mucho a las otras artes. Entonces, me gusta esta idea de poder hacer un enganche entre la música y la literatura, Sí, los es que la temáticas, poesía y la música siempre han sido claro, como matrimonio más que sí, po, amante. Yo creo que los demás son sí, los amantes de la poesía. o el cine, exposiciones de cuadros, y bueno, en esto mismo, de que a veces ando metidos en circuitos literarios, a veces los frecuento más, otras veces por tema de tiempo no. También hay uno va conociendo a algunas personas y me voy dateando para llevar cosas a Conchalí, que es una comuna que no tiene grandes recursos, entonces, A eso quería eh, llegar, porque Conchalí es una comuna muy carente de recursos y también la población es bastante inculta. ¿Cómo se ve eso reflejado? O sea, ¿tú sientes que la gente tiene inquietud por ir a la biblioteca, por leer? ujú. ¿Qué tipo de público llega a tu Sí, biblioteca? mira, en la biblioteca en sí, a lo que es los libros, se da mucho la gente de adulto mayor. Y eso tiene que ver, yo creo, porque la comuna, además de ser muy longeva, los adultos mayores tienen más tiempo, entonces, para leer. Yo siento que la lectura igual requiere tiempo y en el mundo rápido que estamos viviendo, lleno de tareas y de cosas, siento que la lectura se ha ido perdiendo un poco por eso. No sé, tengo esa Sí, no, o sensación. sea, es que ahora es audiolibro, todo se ve, todo es visual, como que los Claro. tiempos revolucionaron. O sea, por ejemplo, yo el otro día le decía a mi hijo, oye, ¿estoy leyendo el libro? No, mi mamá, estoy escuchando. Hmm, O sea, no es lo mismo porque cuando tú lees, mejoras tu ortografía. claro. Sí, pues me dijo, pero a mí eso me da lo mismo, yo quiero leer el libro. Entonces, hay cosas que se pierden, pero que en el fondo es parte del sistema, parte Claro. del avanzar, de la tecnología, de los nuevos tiempos. Son cosas que se ganan más que se pierden. Por ejemplo, en la biblioteca el año pasado, antepasado, se ganó un fondar de infraestructura. Entonces hay un rincón infantil bien bonito. Y actualmente se hacen visitas guiadas a la biblioteca. Una compañera de la biblioteca se encarga de organizar visitas guiadas de colegios. Entonces van niños a la biblioteca donde se les explica cómo funciona la biblioteca. Además de eso, cerca hay un circuito patrimonial, porque cerca está la municipalidad de Conchalí, que era una casona antiguamente. Entonces por eso siento que es Se como está se trabajando está en eso. trabajando. Y los niños, ¿sabes qué? Se interesan bastante por los libros por lo general. Uno dice como, no les interesa, pero nosotros tenemos bastantes libros bien bonitos, por así decirlo, llamativos para los niños. Y los leen, o sea, no son todos, pero la gran mayoría cuando... Es solo cosa de acercarlos, yo siento. Y eso es cosa es acercar a la gente a la cultura. Cuando se dice que la gente no tiene educación o no quiere acercarse a la cultura, yo siento que eso es mentira. Yo siento que a la gente le falta principalmente tiempo y otra cosa que se den las instancias, porque la gente se acerca igual. Por ejemplo, otra de las cosas que se hace en la biblioteca es llevarla a los barrios. Vamos con Oye, un, interesante, eso no lo había claro, escuchado. vamos con un móvil de la municipalidad y vamos, por ejemplo, a la Plaza La Palmilla, que es una plaza que queda en la misma comuna pero lejos de la biblioteca. Y nos instalamos con muebles, con el notebook para hacer el préstamo, Qué entrete. con libros, y la gente va y se ¿Y cómo le acerca. ha resultado eso? ¿Ha tenido un buen efecto en la población? Sí, es que mira, nos ponemos un día jueves que sabemos que ahí hay feria. Ya. Entonces se acerca mucha gente adulta mayor, como que pasa por la feria y pasa por ahí, te aprovecha de preguntar por un libro. Nosotros ahí nos vamos enterando porque este proyecto empezó hace poco. Entonces Sí, no nosotros le lo había preguntamos a escuchado. la gente, le preguntamos como ya, qué tipo de libros le interesan más al público que llega allá. Y así nosotros después llevamos los libros que creemos que le puedan interesar y los prestamos. Qué interesante trabajo. ¿Y proyectos a futuro? Proyectos a futuro, De aquí a 10 años más, ¿cómo te ves? de aquí a 10 años más. Oye, es harta la proyección. Pensarse en 10 años más. Yo creo que de aquí a 10 años más me veo escribiendo más. Sí, escribiendo más. Como que si bien me encanta el tema de la gestión cultural porque es algo que siento que es importante realizar,
A la vez, al dedicar mucho tiempo a eso, uno deja de lado ciertos proyectos. Ya, sí, eso no es cierto. Claro, Yo por lo menos estoy casi todos los días acá ya, pues, si te pasa algo similar, entonces ya no tengo mucho tiempo para poder escribir, a lo mejor para claro. releer lo que ya tengo escrito, Mm. pero sí, quita mucho la Y, gestión. y es complejo igual en el contexto actual chileno, si lo pensamos así, porque, Sí, y además si tú quieres vivir de esto, tienes que pensar no, sí, en un fondar, por ejemplo. no, para vivir no, Y, no se al, puede. y para pensar en un fondar tienes que pensar en un libro de poesía como proyecto, y también sientes que, a mí lo personal me pasa, siento que mata cierta parte del, no sé, Sí, no, es sí, complejo, es porque se complejo. mercantiliza o no, Es que en no sé si... realidad nadie financia cultura porque no lo toman en consideración, aparte que al Estado o al sistema, porque yo soy anarquista, no Ujú, le interesa que la gente sea más culta. claro. Le interesa que sigan pasando todas las Sí, cosas pues, como están, cosas que sigan haciendo todas las cosas que claro, tienen que se ellos. sigan reproduciendo. Eso es una Mm. realidad. Igual por eso veo como en la poesía, por ejemplo, para mí en lo particular, pasó de ser algo muy personal en un momento, como de depresión, que uno pasa como a los 16 años y por el tema de mi condición sexual y una serie de cosas, Sí, ¿sí? de la intro. De la intro, muy de la intro, hasta que después descubrí los talleres literarios de Balmaceda, donde nos empezamos a compartir los textos y yo decía, ya, es como la intro, pero igual sería bonito compartir algo más. Y si yo quiero compartir algo más que sea de alguna manera un proyecto político, pero sin pensarlo como algo tan panfletario, sino como algo que yo quiera decir que siento que es importante. Entonces, como que si hay algo que yo me quiero proponer de aquí a 10 años más es seguir escribiendo cosas que, si bien son importantes para mí, siento que también son importantes decirlas para, no sé, reflejarlo como una especie de, una suerte de compromiso social incluso, o de el compromiso social que finalmente, siempre que uno se compromete con uno, también te está comprometiendo con el otro. Sí. Y me Y en gusta el hacer ese fondo también enlace. uno refleja o sea, mi maestro, Frank Ujú. Gris, me dijo una vez que uno tiene que, como poeta y como escritor, escribir lo contemporáneo, lo que está pasando, decir la verdad. Porque en el Mm, fondo nosotros somos los dueños de la historia. Porque cuando la historia se hace, nosotros somos parte de ella. Y claro. decir lo que realmente pasa. Se me fue la onda, me quedé pegada así Te quedaste conversando. pegado en eso. Sí. Así que te ves como escritor. ¿Algo más que quieras agregar antes de pedirte que leas un poema? Em, bueno, ah, otra de las cosas que me gustaría seguir haciendo es el tema de los talleres literarios, porque siento que esa es una instancia súper importante, eh, donde, por ejemplo, muchos chicos por timidez no se atreven a mostrar lo que leen y en esos espacios se abre un poco la temática. Tú hiciste talleres en Conchalí. Hice talleres en Recoleta hace tiempo, hace como en el 2014. Hice un taller de poesía y política, que resultó bien interesante. Era ¿Y eso fue con financiamiento o fue por amor al arte? ambas cosas, porque igual era parte de los talleres de la biblioteca y me Ah, pagaban sí, pagar el así. mínimo, sí. Claro, sí, me Sí. pagaban igual. Y hice ese taller y como súper distinto, sí, porque hice de poesía y política y luego el año pasado estuve haciendo un taller de literatura y tarot. Como que me fui en la... A la profunda, sí. De un Sí, lado así al otro. sí, yo siento que eso es lo bacán, lo bonito que tiene la poesía, que te permite explorar en múltiples dimensiones, el lenguaje te permite eso. Entonces, Eh, andan todas, así, po. Es bacán eso de la poesía, Es pues, acá, sí, la poesía te puede llevar para muchas cosas, te puede claro. servir de herramienta. La poesía, cuando yo leo mis poemas, porque mis poemas son un poco extremadamente sociales, de repente me dicen, sí, sabes que a mí me pasó, eso que tú contás, hay un poema de Sex in Ah, the Paula se trata de un weón que tiene sexo en un colchón en un peladero. ya. Entonces a mí una vez me pasó terrible copeteado y después dije, mira, ¿dónde estoy? Y yo lo miraba así, me gustó tu libro, y yo decía, qué bueno, así, no quería saber tanto detalle, pero me alegro que le haya gustado. Sí. Sí, Espero ya. tu poema. Ah, sí. Eh, mira, a pesar de que ando con el libro de Christie, quisiera leer otro No hay un poema problema. otra cosa que escribí el año pasado para o fue este año, bueno, no sé si medio volado, pero me invitaron para la conmemoración de los años del golpe, fue el año pasado,
en la USAC, ¿cachai? Y claro, ahí había como gente que sí tenía cosas que decir al respecto porque em, había vivido la dictadura. Entonces yo decía como que escribo y escribí este poema, que es un poema que le dedico a mi madre. Y se llama Carta de un nieto a una hija de la dictadura. Eras de esas niñas que miraban tras el ventanal su primera película de guerra. Los latidos de tu pequeño corazón se mimetizaban al tempo de los balazos, gritos, cacería humana. Algunos vecinos serían extras y otros protagonistas de la cinta. Los gritos desesperados de la abuela acudía a desenvolverte entre las cortinas para sacarte del espectáculo innecesario a correazos de puro nervio. Con la vida no se juega, te decía. ¿Y con la muerte? Preguntaban tus ojitos, pero solo atinabas a decirle que sí con tu cabeza afirmativa. ¿Y con la muerte se juega? Preguntaban los latidos de tu corazón que se volvían más pausados cuando sentías tu pecho entibiarse en la frazada. Frazadas donde sembraste astros caleidoscópicos con tu mente para alumbrar todos los misterios del futuro. Tu sangre tibia no podía comprender todos los horrores de una época, acorralada como las casas de madera que amanecían perforadas por cuanta bala loca que aparecía por ahí. Desde entonces que empuñas las manos cada vez que se quiebra un plato denso, y pujas una lágrima contenida cuando ves tras el ventanal posarse un zorzal en una rama del limón. Creciste con el miedo a cuestas, perdón. La televisión era un espectáculo encandilante para soñar los sueños de otros los grandes días de sábado y para sufrir las penurias ajenas. Marco, Rey y Heidi, la familia Ingalls, todo su dolor era el mismo tuyo que acallabas. A pocos kilómetros de tu casa el mar se regaba de sangre, y la nieve de la cordillera era el cúmulo de astillas óseas de todos los desaparecidos que se había llevado el viento con los años a las cumbres. Y tú, madre niña, preferías mirar los Alpes suizos en los dibujos animados, todos corriendo por un paisaje más colorido, donde el pan y la leche estaban calentitos. La ciudad gris desaparecía por un instante. Nunca te pensaste en sepia, pero siempre te supiste así en un futuro. Madre, yo voy a abrazarte, a sacarte de esa casa de donde no podías salir. Vamos a ahogar a tu madre con su pollera y vamos a correr juntos entre las balas para imaginarnos que escapamos como dos luciérnagas, prendidas en un país que ya nos encontró. Niña madre, cuando creciste no fuiste detenida ni desaparecida, la abuela tampoco. La abuela decía que los comunistas eran flojos y no quieren trabajar para comer decentemente y solos el pan dentro de una casa de madera que se cae a pedazos. Los sueños no tienen cabida en el pensamiento individualista que instauraron los tanques. Madre, yo que soy hijo de una hija de la dictadura, maldigo del alto y bajo cielo la represión que cayó sobre tu cabeza de niña adolescente y sin querer intentaste hacerla caer sobre mí. Olvídalo todo en un tiempo perdido. Vamos a la disco esta noche, volvamos rápido los lentos. Deja tomar tu cadera con mi mano, sin vergüenza, como si no hubiera otra noche ni toque de queda. Solo queda nuestro abrazo así pegados, como dos adolescentes que se conocen y se besan. Madre, una vez tú me prohibiste el amor por el temor a tu falta de amor y a los terrenos sordos de la miseria. Aprendiste a amar amando a todos menos amándote. Era mejor escuchar las canciones en inglés porque el entendimiento era tan peligroso. Tus ojitos de niña aún le temen un poco a los sonidos refulgentes de la noche, lo sé. Pero vamos a olvidarlo todo. Madre, no te culpo. Tus puños se retorcían cuando veías al militar de lentes oscuros en la televisión y los noticieros parecían una película de misterio y suspenso. Lejos de la calle era mejor no saber de consignas, no querías, estabas paralizada. Pero yo heredé una inconsciente sed de venganza en este tiempo más que muerto, porque se están muriendo los motivos para morir. Años más tarde, sobre los escombros, me entregaste unas letras muertas como artillerías de nebulosas que resplandecían. La estrella de la esperanza por delante, esa que sería nuestra, porque hasta el aire de mi país es un memorial en estos tiempos. Todo lo invisible se detiene, menos las estrellas que desaparecieron al amanecer. Son los pequeños golpes desde que se nos cayó el país a pedazos, y con mis compañeros del nuevo milenio intentamos reconstruirlo todo. Nacimos entre los escombros con las manos enlodadas, intentando reconstruir un país de barro, aunque nunca vimos el país.
Vamos a resarcir el dolor, con el dolor a cuestas, te lo prometo. Se lo prometo a tus ojitos incrédulos de niña. Vamos a conseguirlo todo desde los escombros. Les abriremos las fauces al universo donde aún se escuchan los golpes de las estrellas que colisionan en lo infinito. En las noches no sabemos si ya murieron, pero no se detienen y explotan como el eco de todos los besos prohibidos. Secaré tus lágrimas empapándolas con las mías, ya vas a ver. Llorar es un ritual circular, infinito, crepitante, como la historia que es la suma de todas nuestras historias. Aún soy ese niño, pero ya no me escondo tras esta mi luna, madre. Ya no estamos solos. Vamos a jugar en un espacio donde nuestras generaciones se conectan justo en el punto exacto, donde la memoria es una casa donde ya nada es un imposible. Hoy la embarró. La embarró el poema realmente. Sí. Me transportó en un momento a esos puntos que uno mira en realidad a través de la televisión y no entiende nada de lo que pasa, pero que en el fondo igual te afectan. Muchas gracias, te agradezco mucho, Javier, que hayas venido. Vamos a seguir Gracias a ti. conociendo gente y vamos a ir a darnos vuelta a Conchalí un día Ya, po. para ver la biblioteca. A lo mejor podemos organizar algo para los jóvenes de allá. Sí, sería interesante. Y Sería sigamos bacán. conociendo gente. Un abrazo, síganos viendo. Adiós.